todos aquellos que venden droga o licor o cigarrillos, un día darán cuentas a Dios por ese terrible pecado de diseminar el pecado, de vender el pecado, de multiplicar el pecado. ¡Aleluya! Cantaré con alegre danza. Ahí va. Saltaré, me gozaré, oh me gozaré. Tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré, tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, con alegre danza. Saltaré y me gozaré. Aleluya. Levítico 5:17. El pecado más pequeño que se puede cometer se llama pecado de ignorancia. Imagínese la seriedad de Dios, que hay pecado de ignorancia. Esto casi nadie lo entiende. La mayoría de cristianos no entienden eso. Ellos oyen pecado de ignorancia por allá lejos, pero no entienden. ¿Sabe qué es un pecado de ignorancia? Un pecado cometido sin saber que eso era pecado. Léelo conmigo, Levítico 5:17. No, que yo me metí en una borrachera, pero yo no sabía que eso era pecado. Pero es pecado. Aquí lo dice. Ese es el menor de los pecados. Pero es pecado y va al infierno el que lo comete. ¿Cuánto me estás entendiendo? Dice Levítico 5:17. Finalmente, sintetizar, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. No, hermano, es que yo usaba preservativos, pero yo no sabía que eso estaba en pecado. En la droguería hay una barda de preservativos. Yo lo usaba porque ahí lo venden, hermano. Aunque no lo sepas, ahí está. Aunque lo hagas sin hacerlo a sabiendas. No, que yo cogía el peladito que está al lado y le sobaba, pero yo no sé, que eso era pecado. Eso es condenatorio. El pecado es condenatorio. Dios castiga el pecado más que el hombre. Y Dios perdona el pecado mejor que el hombre. Cuando Dios perdona, perdona bien perdonado. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El hombre no perdona bien perdonado. Si tú pecas, si eres un adúltero o has cometido muchos pecados, el hombre siempre te señalará. Él fue un adúltero, ella fue una lesbiana, él fue un esto, él fue uno otro. Cuando Dios te perdona bien perdonado y manda tus pecados al fondo del mar. Pero cuando Dios no te perdona, ese sí es un castigo horrible. Horrible. Dile que está a tu lado, horrible. El escritor de Hebreos ya lo dijo antes que yo, dijo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Andemos en esa verdad, no andemos parados sobre un evangelio de Mickey Mouse, no andemos parados sobre un evangelio utópico, no andemos parados sobre un evangelio, no, que voy a la iglesia y me regalan la bolsita de arroz. ¡No! No vienes a la iglesia por una bolsita de arroz, vienes a la iglesia para salvar tu alma, para escapar del infierno. No vienes a la iglesia con mentiras. Ah, hermano, que no tengo nada para comer. Y ahí tienes en el bolsillo plata. Los mentirosos no entran al reino de los cielos. Si vienes a la iglesia, ven por tu alma. No, que yo voy para allá porque hay bastante gente y de pronto me consigo un trabajo. ¡No! Ven por tu alma. Ven para ponerte a cuenta con Dios. Aleluya.
Ahí yo escuché el otro día una predicación de alguien que decía, bueno, está bien, los cristianos vamos al cielo, pero ¿y en esta tierra qué? ¿En esta tierra qué? Y se desvió la predicación. ¿En esta tierra qué? ¿En esta tierra qué? O sea, déjate de pensar en el cielo y vamos a pensar en la tierra. Vamos a hacer billetes, vamos a hacer maldad, vamos a hacer lo que sea, que ya Cristo nos perdonó. Hay una doctrina que dice que ya Cristo nos perdonó. Es decir, cuando yo recibí a Cristo, ya Él perdonó todos los pecados futuros. Mentira. Mentira. Cada pecado necesita ser perdonado. Si yo me arrepiento hoy, me arrepiento de los pecados que ya cometí. Pero es imposible arrepentirte si no has pecado. ¿Aló? Tú no vas a decir así, ay, si me arrepiento de esta pega que me voy a meter ahorita. Tú no vas a decir así. Ni tampoco Jesús te dice el día de tu conversión, hijo mío, te perdono todos los pecados que vas a cometer ahora en adelante. Si así fuera, Lucifer estuviera en el cielo todavía. El pecado es negro y oscuro. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aleluya. Gloria a Dios. El pecado hace que la gente se pierda. El otro pecado es el mortal. ¿Qué dice la Biblia del pecado mortal? Pecado mortal significa pecado de muerte. Según la tradición, nos habían enseñado que el pecado mortal tenía un castigo más severo, una penitencia más grande. Ya no es un Padre Nuestro, sino 10 Padres Nuestros. Pero supuestamente ese pecado también era perdonado. Resulta que la Biblia nos dice así, que en 1 de Juan, el apóstol amado, el que se recostaba al pecho de Jesús, dijo que hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. O sea, el pecado de muerte no tiene vuelta atrás. Cometer el pecado de muerte significa no poder recibir perdón. Incapacidad para recibir perdón nunca más. Eso fue lo que cometió Lucifer. Lucifer cometió un pecado de muerte en cualquiera de sus estilos, pero lo que cometió él fue un pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Así que tú no puedes encontrar al apóstol Juan orando y diciendo, Señor, te pido que perdones a Lucifer. ¿Sí me están entendiendo? Porque es imperdonable. Entonces, hay 3 clases de pecado de muerte. Léelo conmigo. El primero está en Mateo 12. Ustedes lo han escuchado muchas veces. Y la gente por la televisión. Solo que aquí te los estoy clasificando de una forma que lo puedes entender mejor. Primer pecado de muerte está en Mateo 12, 31. Léelo por favor, anótalo si no lo puedes leer. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Primer pecado de muerte. Ese pecado no tiene perdón. ¿En qué consiste este pecado? Hablar contra el Espíritu Santo. En el verso siguiente lo dice, es hablar contra el Espíritu Santo, en forma consciente y habiendo entendido perfectamente quién es el Espíritu Santo, porque si estoy en ignorancia, la blasfemia no vale. Aló. Repito de nuevo, si estoy en ignorancia, la blasfemia no vale. Pablo blasfemó. Pablo fue tan malo que blasfemó, y allá en 1 Timoteo dice, yo blasfemé, pero lo hice por ignorancia. Lo hice por ignorancia, y por eso Dios lo perdona, porque lo hizo por ignorancia. Pero cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo conscientemente, no tiene perdón. Segundo pecado de muerte que la Biblia cuenta está en Hebreos 6:6. Dice, solo vamos a leer un versículo, pero es todo el contexto que lo puedes leer en tu casa. Hermoso leer este contexto. Léelo completo desde el 6:1 al 6:20 mientras almuerzas. El 6:6 dice así, y recayeron, personas que recayeron en pecado, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En el verso 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes y recayeron, es imposible que sean otra vez, ¿qué? Renovados para arrepentimiento. Es decir, estas personas ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Mira la palabra que usa el Espíritu Santo. El que realmente nos da el arrepentimiento es el Espíritu Santo.
Te quiero que entiendas esto. Si tú te quieres arrepentir, lo primero que hay que hacer es entender que Dios te está convenciendo de pecado. Aceptar la convicción de pecado y decir, Señor, yo acepto que he pecado. Número 2, ser totalmente sincero para que el poder del arrepentimiento venga. Porque a veces uno reconoce que ha pecado, pero el arrepentimiento no fluye. Y eso le pasa a